Y ahora tengo en comunicación desde México a Samantha Salgado. ¿Cómo estás, Samantha? Hola a todos, ¿cómo estamos allá? Buenos Aires, acá feliz en México de estar de alguna manera presente con ustedes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos escuchándolos, Gastón. Buenas tardes todos allá. Buenas tardes, acá desde Radio Tú. Hoy celebramos el Día de la Primavera nosotros. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Qué rico, fíjate que yo amo el calor. Yo soy en México, soy de Veracruz, es un estado bastante caliente y esos son mis ambientes, yo los amo. Así que disfruten mucho el calor, disfruten las sandalias, los shortcitos y toda la ropa ligera. Buenísimo. ¿Vos estás en el DF actualmente? Sí, estoy en la Ciudad de México, acá estamos en otoño, ¿no? Ya están las lluvias. Pero también tenemos calor, está el tipo medio loco, a veces calor, a veces está muy frío, bueno, en fin, así de inconstante el clima. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de musicales porque tal vez en Argentina, en Buenos Aires y en algunas partes de Latinoamérica no te conozcan, en México te conocen muchísimo. Tienes una importante trayectoria en la historia del teatro musical mexicano, importantísima diría yo. Has pasado por casi todos los musicales de Broadway importantes, ¿no es así? Me siento muy afortunada. Sabes que hacer teatro en Latinoamérica es difícil y yo me considero muy afortunada porque efectivamente he tenido la gran bendición de estar en muchos musicales pues increíbles y poderosos y justos para mí, ¿no? Porque yo creo que los musicales te llegan según lo que tú emanas, lo que tú eres en tu personalidad, y justo me han llegado esos. Sí, ahora, bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un repaso, porque si yo hablo de Rent, si hablo de Cabaret, de Los Miserables, de Next to Normal y de algunos más, en todas has estado involucrada. Sí, así es. Pues mira, aquí en México, pues tú sabes que es un país completamente abierto al teatro, igual que en Buenos Aires. Y pues bueno, nos toca acá en México aplicar a las audiciones, ponernos pues muy truchos como decimos acá, en el entrenamiento, y pues ir a audicionar y pues rápidamente ser parte de los elencos. Pero pues todo ha sido resultado de una suma de mucha paciencia, de mucha tolerancia y de mucho entrenamiento también. Y contame, Samantha, ¿cómo empezó tu carrera artística? ¿Vos de niña te gustaba el showbiz? ¿Cómo empieza tu historia con el teatro, con la música? Pues precisamente en Veracruz, donde es mi pueblo natal, mi ciudad natal, ahí empecé yo a tomar. Mi mamá siempre nos metió a clases, yo tomaba clases de ballet y mi mamá me daba clases de actuación porque ella era maestra de teatro en una institución. Y cuando termino la prepa, me decido venirme a México a estudiar a nivel licenciatura la carrera de actuación en Bellas Artes, lo que es el Centro Nacional de las Artes, que es en México es como una universidad donde están congregadas pues todas las escuelas de arte. Y ahí yo tomo mis estudios profesionales de actuación a nivel licenciatura, lo cual eso me llena como de mucho orgullo cada vez que lo platico, porque el teatro hay que tomárselo en serio. El teatro es una carrera profesional, ¿no? Y yo me acuerdo en aquellos años, te estoy hablando de los 90, cuando yo decido estudiar, la gente me decía, pero ya, ¿qué carrera vas a estudiar en serio? Eso no es una carrera en serio, me decían, y yo, no, es una carrera en serio. Sí, acá en Buenos poco Aires poco, es igual, te preguntan, además de teatro, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Como si no fuera una profesión. que eso es muy importante decir. Sabemos que el teatro siempre tiene este estigma de que no se puede vivir de él. Es difícil, pero realmente si uno se enfoca y si uno le apasiona y si uno no se rinde, sobre todo eso, se puede vivir del teatro, ¿no? Siempre hay que estar como muy enfocados. Y obviamente nosotros como actores pues somos unos sobrevivientes, ¿no? Tenemos que sobrevivir a al desempleo, a los nos, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra dinámica y yo soy una de las personas que se puede vivir del teatro si uno lo sostiene, esa pasión y ese enfoque. ¿Y cómo fueron tus primeros trabajos entonces, profesionales? ¿Cómo fue llegar ahí?
Pues mira, terminó la carrera de actuación y obviamente en este proceso de entrenamiento en la universidad pues me estaban entrenando para cierto tipo de teatro, de teatro más de texto, de teatro más, bueno, como le llamamos teatro serio, que bueno, todos los géneros y todos los estilos son serios, hay que tomárselos en serios. Claro. Pero yo termino mi carrera y vienen las audiciones de Rent. Yo no conocía Rent, no sabía ni qué era, solo sabíamos que necesitaban una chica rockera y yo en ese entonces cantaba en los bares para sostener mi carrera, para ayudarme, así que traía toda esa onda nocturna y toda esta onda, ¿no? de chica rockera, y fui a audicionar, pero justo también terminaba yo de la escuela, entonces estaba muy empapada de todo el rollo actoral, y bueno, ustedes saben que Rent es un musical, pues que obviamente la parte actoral pues es pesada, la parte actoral es importante, no es un musical simplón, no es una historia simplona, es una historia que pues que si te pones a analizarla en ese contexto, en esos años de los 90s, pues es una historia que se requería pues mucho trabajo actoral. Sí, sí. Y bueno, me voy yo a audicionar y pues con la sorpresa que me quedo con el personaje de Mimi, ¿no? Que fue el primer personaje al que yo recibo, ¿no? Justo terminando esta etapa, este proceso de entrenamiento. Claro, qué importante y qué regalo este personaje tan icónico y tan fuerte como Mimi Márquez, que fue uno sí. de los personajes más importantes en el musical. Bueno, Rent es un antes y un después para las nuevas generaciones, es como fue en los 90 el nuevo Hair. Así es. Y este personaje de Mimi, que también, como dices tú, tiene una gran carga emotiva y dramática, y también un rango vocal, unas canciones difíciles. Y pensar que fue sí. uno de tus primeros papeles, ¿cómo fue abordar eso? Fue muy difícil, Gastón. Yo te cuento que a nivel actoral yo estaba muy, muy bien entrenada. A nivel vocal no. O sea, no tenía ese entrenamiento tan fuerte como porque en mi carrera, o sea, yo no pensaba dedicarme al musical. Yo siempre tuve consciente que quería hacer teatro, quería hacer autores pesados, ¿no? Dramaturgos pesados, pero de repente de esas cosas que vas y cuando ves ya tienes ese proyecto encima, y yo estaba muy consciente, dije, caray, pero es que yo canto, pero no soy cantante, yo soy una actriz que canta, soy una actriz que puede cantar, así yo tenía definido como mi, para describirme yo como artista, yo soy una actriz que canta, pero no soy cantante. Pero bueno, sin embargo, Rent, si nos ponemos a analizarla, pues es una ópera rock, es de rock. Y de alguna manera mi voz en ese momento funcionaba para lo que se necesitaba en ese momento, que era yo creo que parte de mis carencias vocales eran parte del estilo que uno imprime dentro de un personaje, ¿no? Obviamente, yo siempre tuve consciente cuando yo estaba en Rent que necesitaba yo ahora el entrenamiento vocal. Entonces, a partir de Rent, un parteaguas completamente en mi carrera, porque en ese momento se perfila mi carrera hacia los musicales, y se perfila en mí una conciencia de que para hacer musicales no nada más es el entrenamiento actoral, sino que es el entrenamiento vocal, a nivel de danza y todo. Y entonces, a partir de ahí, yo no he parado, claro. Porque no para uno nunca de entrenarse, y la verdad que Rent fue para mí una experiencia importantísima. Lo vuelvo a reiterar, es la obra que perfila mi trayectoria dentro de los musicales, ¿no? Claro, y bueno, ya han pasado más de 20 años de Rent, o casi, ¿cuántos años han pasado? Sí. 20 años, acabamos de celebrar 20 años ahorita en los premios metropolitanos. Y se reencontraron con algunos con los del elenco original de México. Así es, fíjate que tuvimos la oportunidad de juntarnos en esta entrega de premios que apenas tiene 2 años de que se dan estos premios, y ahí nos pudimos juntar el elenco original, y fue un momento glorioso, increíble, porque pues desde hace 20 años que no estábamos juntos en un escenario recordando esta gran obra con estos grandes mensajes
y fue un regalo para todos nosotros los que estuvimos ahí. Qué bueno, y pensaba, bueno, que cuando arrancaste entonces con el rol de Mimi, ¿ya conocías la obra o fue toda una sorpresa? Mira, te estoy hablando del año 99. Sí. No teníamos YouTube, o sea, sí había internet, pero no teníamos acceso, realmente era difícil. No teníamos el YouTube, no teníamos ningún referente de la obra, nada. No, todos los que fuimos ahí fuimos a audicionar a quién sabe qué. No teníamos mucha idea. Sí, es cierto lo que decís. Yo me acuerdo, ahora justo que decías que no había internet, a mí cuando me llega el disco, me llegó solo el disco, me lo habían traído de New York, y me acuerdo, era un disco doble, y me enamoré de esa música de Jonathan Larson y sus personajes, pero no conocía, al igual que ustedes, nadie conocía nada. Sí, exacto, no conocíamos nada, solo sabíamos, la única referente que teníamos es que estaba basada en la Vivo-M de Puccini, ¿no? Era el único referente. Entonces yo me acuerdo que dije, ay, pero es que tampoco conozco la ópera, ¿no? O sea, no, porque pues ahora ves las óperas en YouTube, pero antes pues si no ibas al Palacio de Bellas Artes, pues no veías las óperas. Entonces pues ya nos pusimos como a investigar lo que nos decían también los directores, pero lo importante de esto, parte de la magia que se logró, es que obviamente no copiábamos a nadie, no teníamos ningún referente o ninguna imagen concreta que seguir, sino que todos los personajes que creamos en ese momento eran genuinos y como parte también de nuestra personalidad, porque yo te puedo decir que los directores que vinieron de Broadway acá en México a escoger el elenco, a cada uno nos dijeron en su momento, es que desde que entraron al salón para audicionar sabíamos que eran ustedes los personajes, que tiene mucho que ver con tu temperamento, de cómo estás en la vida, con tu energía. Y bueno, te digo, yo en ese momento que era una chica rebelde, joven, rockera, pues traía toda esta energía muy fresca en mí y que aparte pues venía yo de terminar la carrera y cuando me dieron el libreto o las escenas a estudiar para la audición, pues obviamente tú sales con un entrenamiento y pues bueno, ¿no? Abordar la audición y abordar el texto de qué es lo que vas a proponer, que cómo estás viendo este personaje, porque aparte pues Mimi es un personaje que es una chica adicta a la heroína y eso para mí en ese momento no era nada sencillo visualizarlo, ¿no? O decir, puta, o sea, ¿no? Me tuve que echar pues varios films, ¿no? Por ahí vi Requiem por un sueño, también me basé mucho en muchas películas para poder entender un poco el rollo de la heroína, porque era algo muy ajeno a mí. Claro. Y difícil como de interpretar y de seleccionar dentro de la obra cuando Mimi estaba afectada por la droga y cuando no, y buscar esas diferencias en el comportamiento de ella. Qué bueno, qué interesante. ¿Y quedaste muy marcada luego de Rent? ¿Qué pasó después? ¿Por el personaje? Por supuesto. Sí, no. Me marcó en muchos sentidos. Uno, que yo nunca había estado en un musical de Broadway y para mí era súper impresionante la manera de trabajar de estos grandes formatos, de estas obras, de esto que tiene que funcionar como un reloj suizo, ¿no? La manera tan exacta que te requiere un musical, ¿no? Para mí fue una manera completamente distinta a lo que yo había entrenado en la escuela, ¿no? Esta manera de ser, independientemente de que todo tenía que ser muy exacto, la manera de crear, ¿no? Y no salirte de aquel molde que ellos ya traen como muy puesto, ¿no? Y adaptarte a eso de que si tú sabes que el escenario en un musical siempre está numerado, y para mí esas cosas eran muy chistosas, ¿cómo que está numerado? ¿Cómo que no estoy en el 5.3, no? Claro. Ellos tienen un estilo único de trabajo. Todos con los que hablo me comentan lo mismo, sí. Sí, claro, es algo muy que tiene que ser muy preciso y que hay mucha responsabilidad en eso, ¿no? Y aparte pues fascinación porque era contar una historia completamente cantada y que es otro discurso, ¿no? De contar una historia y que aunque sea, uno puede pensar, híjole, es que es
cantada, y entonces ¿cómo voy a mostrar las emociones? O sea, era como otro código, pero tú lo vas aprendiendo y te das cuenta que las notas musicales, junto con las palabras que estás expresando, más la situación y la circunstancia de los personajes, más el nivel interpretativo que tú le estás poniendo, es perfecto ese discurso, ¿no? Hace un lenguaje, pues yo digo, muy óptimo, en cuestión de un actor integral, ¿no? Integrando todas estas herramientas, como es la voz cantada, como es el cuerpo y como es la actuación. De hecho, cuando yo estuve en la escuela hice mi tesis sobre el teatro musical y la falta de preparación, porque en los años 90 aquí en la Ciudad de México no había una escuela específica que te entrenase para el teatro musical. Y entonces yo decía, bueno, yo estoy entrenada actoralmente, pero no me están entrenando para hacer una audición de musical. Claro. ¿No? Y no hay una escuela, todo lo tengo que estudiar aparte. Si quiero clases de canto, aparte. Lo mismo pasa en Buenos Aires y en Latinoamérica. Siempre la falencia es el actor que canta pero no baila, o el que baila pero no actúa. Y es algo que nos pasa a todos los latinoamericanos porque, bueno, no tenemos esa escuela neoyorquina o londinense. Pero qué padre que ahora ya hay más conciencia, y supongo que en Argentina también, sí, ¿no? De que ya están surgiendo estas escuelas en donde obviamente los que ya cantan, ¿no? de manera heredada, ¿no? de estos regalos que te da el cielo, donde ya naces con una super voz y que, bueno, tienes que seguir entrenando, pero el rollo actoral es muy, muy, muy importante. Aquí yo lo que sigo observando es que tenemos muy buenos cantantes, muy buenos, pero pocos buenos actores. Claro. Y entonces es ahí donde tenemos que crear la conciencia. Imagínate si los que entrenan la actuación de manera formal en una carrera pusieran atención y voltearan a ver su voz, dijeran, bueno, voy a entrenar la voz, porque la verdad es que la voz como herramienta es una herramienta fabulosa, ¿no? Y si la entrenas, te va a sorprender. O sea, a mí me sorprendió las capacidades que tenemos todos, porque es la verdad, porque la voz es un músculo y se entrena. Claro. La capacidad que tenemos, ¿no? Sí, con la voz. Y en tu caso, Samantha, estudiaste luego, bueno, canto, porque hiciste roles que requerían muchísima habilidad vocal después de Mimi. Así es, te digo que a partir de REN yo creo esta conciencia de la voz y me enfoco al entrenamiento de la voz, lo cual ha sido un proceso muy padre para mí, el descubrir esta herramienta que tenemos todos y ver que la voz te da muchísimas posibilidades, y entre más entrenado estás, más te abres campos de trabajo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En México se abren audiciones para un musical que se llama Si nos dejan, que la ponía la empresa Ocesa. En este musical el perfil era una voz ranchera. Lo cierto es que no vas a contratar mariachis porque no son actores, ¿cierto? Claro. Pero había poca gente del medio del teatro musical que cantara ranchero. Y entonces es otro estilo de voz, porque no puedes cantar ranchero con voz de teatro. Exacto. Es una voz como muy perfilada en teatro, que ya sabemos que son medias nasalonas y que, bueno, a mí no me gustan mucho, pero así les gusta a la gente. Y entonces dices, caray, ¿no? Qué padre que la voz tenga esta capacidad de transformarte, ¿no? Y que tú como actor tengas la conciencia que, en este musical tengo que cantar ranchero, pues vamos a estudiar las reglas del ranchero, o en este caso del tango, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se canta el tango? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el estilo del tango? Claro, ¿no? Ha sido como muy astuta, ¿qué es lo que se debe? En aprender los estilos para poderte amoldar a estas propuestas y de esa manera ganar el rol. Sí. Que eso es fascinante. Cuando tú logras darte cuenta del poder de tu herramienta, creo que se te vuelve a tu favor. Y claro que obviamente es una conciencia y es muy difícil porque tienes que tomar clase todo el tiempo, porque a veces el actor no tiene ni para su clase, ¿no? Pero lo tienes que volver prioridad, porque eso es lo que te va a impulsar en las audiciones. Ese va a ser el plus, ¿no? Que tú vas a dar, ¿no? Ahora no sé, en Miserables, por ejemplo. Los Miserables, quiero una voz más clásica, quiero una voz más colocada, ¿no? Pues órale, ¿no? Y te dan las partituras y tienes que entrarle al estilo clásico. Seguro. Tienes que entrarle al ya interpretativo con mucho poder, ¿no? Con la voz afuera, ¿no? Todo esto, cuando hice La tiendita de los horrores, otra cosa, ¿no? El personaje es Audrey, ¿no?
Claro. y Audrey hablaba de una manera particular, y entonces mi maestro de canto me decía, no, pero cuando cantes ya cantas bien, y yo le decía, no maestro, resulta que Audrey habla así, tiene que cantar así, porque si no rompes la lógica del personaje. Tal cual. Pero me decía mi maestro, por favor, aprovecha para cantar hermoso. No. Y lo entiendes, a veces sacrificas, o bueno, tu maestro que no lo entiende porque no es actor, pero tú como actor debes de tener esa coherencia, decir, no, pues yo estoy proponiendo un personaje que habla de determinada manera, que hay que caracterizar la voz, y el personaje tiene que seguir en esa línea cuando canta, porque el discurso cantado sigue siendo el discurso del personaje, ¿no? Tal cual, absolutamente interesante todo lo que nos estás contando, que es como las generaciones o los que se están formando y te escuchan, realmente es como una masterclass lo que estás diciendo, porque es como se debe trabajar realmente en el teatro musical, en el teatro en general. Claro, y es que de verdad si pusiéramos atención en esto que te digo, conocer voz y ver todas las posibilidades que tienen colores, en tipos de vibrato, en tipo de colocación. Ahora el último trabajo que hice este año estuve en Vaselina y en Casi Normales, en Next to Normal, y Next to Normal es una partitura muy difícil. Yo decía, wow, con esta partitura en donde el personaje de Diane pasa de cantar en pecho muy intensamente a cantar en mezcla, ¿no? Tal cual. En cantar en este tipo de canto ya más en cabecita y en los pianos, más aparte todo el trabajo emocional. Eso es lo que iba a hacer hincapié. Diana Goodman tiene, o bueno, creo que los llaman ustedes, en la versión de ustedes de México son los buenos, ¿no? Sí, Diana Bueno. Claro, tiene una carga emocional fuertísima, es una obra bastante depresiva, ese rol sobre todo, y cómo trabajar eso. Y en el mismo, me dijiste el mismo año hiciste Grease, Vaselina, que es lo opuesto. Completamente. En Grease hacía el personaje de la maestra y es un personaje que me llega en un momento de mi vida en donde yo tuve un niño y yo había dejado una pequeña pausa entre los Locos Adams. Yo había terminado los Locos Adams en mi embarazo. Terminé yo con 8 meses haciendo Locos Adams, una cosa bien padre. Y después tengo a mi hijo, pasa un tiempo y me viene Vaselina para hacer la Seño Torres, que es la maestra. Y yo decía, caray, ¿qué voy a hacer con este personaje que no tiene nada, no? Claro, sí, muy chiquito. Y resulta que yo aprendí con eso de que no hay que prejuzgar un personaje porque aparentemente dices tú, ¿qué voy a hacer? Y te das cuenta que hay mucho que hacer. No es un personaje que me dio muchas satisfacciones porque de un personaje tan pequeño y tan simple, si tú eres lo suficientemente creativo, puedes sacarle todo el jugo del mundo, ¿no? Tal cual, sin caer en estas cosas de ocurrencias y de mal gusto, ¿no? De hacer por el hacer, sino completamente en un trabajo creativo. Sí, alguien dijo por ahí que no hay roles chicos, hay grandes actores. Exactamente, pero de primera instancia uno juzga, uno prejuzga y dices, ay, caray, bueno, pues vamos a hacerlo. Guay, ¿no? Fue una sorpresa para mí y fue algo increíble en este momento de mi vida, porque justo venía de estar en la maternidad y yo tenía muchas ganas de regresar al teatro, y es un personaje que no me demandaba mucho esfuerzo físico, ¿no? Claro. En cuestión de que eran puras escenas actuadas, y realmente eso me vino como cuando uno tiene un hijo y estás en este rollo de la maternidad, sientes que ya todo lo olvidaste y sientes que ya no vas a rendir igual, y no, las cosas siguen ahí tal cual, intactas, y uno se recupera, pero bueno, crear esa confianza en ti como actor, como actriz, pues es importante que el escenario te ayude y te apoye, ¿no? Claro, y para mí Vaselina fue eso. ¿Y cómo fue haciendo...? Sí, ¿cómo fue hacer Next to Normal entonces tan opuesto y con un hijo y con una familia? Porque sé que es una obra que la carga emocional es tan fuerte que es difícil no llevarse eso a su casa. ¿Cómo trabajar, no llevarse toda la angustia que todas las noches lleva ese personaje? Pues mira, me llega en un momento justo también donde tengo muy reciente la maternidad con mi hijo. Recordemos que Diane es una mujer que pierde un bebé de 8 meses y que crea una culpa tan grande, y como no hace duelo, no encara el duelo,
le viene todo estas enfermedades mentales como es la bipolaridad y la esquizofrenia. Entonces yo tenía demasiado fresco la maternidad. Yo este personaje lo abordé unos años atrás en un trabajo escolar de tesis de unos chavos que se graduaban en la universidad y tenían que hacer una tesis de producción. Y nos convocaron a un equipo de actores profesionales para hacer Casi Normales en este trabajo de tesis. Yo en aquel entonces no era mamá y todo sucedió como muy rápido y creo que yo resolví ese trabajo por intuición, porque no tuve mucho tiempo de analizarlo, no tuve mucho tiempo de procesarlo. Y entonces terminó todo muy rápido, fueron, no sé, 5 funciones. Y yo me quedé, no sabes, tan atada a ese proyecto. Y es que cómo es que ya terminó, si apenas lo estoy entendiendo y no tuve tiempo de crear bien a Dayan, y es que esto no estuvo bien y yo me sentía muy frustrada porque había tenido que resolver ese trabajo por pura intuición, ¿no? Sin el debido respeto que yo sentía en ese momento de la obra, o sea, decir, no, es que esta obra requiere un proceso mucho más delicado. Bueno, pasan muchos años, no sé, ya hasta perdí la cuenta de cuántos años más, y me convocan para Casi Normales. Y yo no podía creer lo que iba a tener la oportunidad de remendar como esa apuesta en donde yo no me sentí que tuve un tiempo razonable para explorar al personaje, y ahora la vida me daba este gran regalo de volverlo a retomar ya de manera profesional y justamente yo acabando de ser mamá. Entonces para mí le dio completamente otro sentido el ser mamá y volver a retomar este proyecto, pues me abrió muchísima visión de lo que yo antes no podía conectar, ¿no? Porque definitivamente el ser mamá te abre a muchas puertas y sobre todo en cuestión de dimensionar lo que es perder un hijo. Claro, por eso te preguntaba cómo era trabajar este personaje cada noche, es muy duro. Es muy duro, mira, obviamente pues se hizo una investigación sobre todo el rollo. A mí lo que me interesaba mucho es el rollo también de los medicamentos, ¿no? Todo el mundo de la psiquiatría, y que es un mundo tan oscuro, y que es un mundo que verdaderamente no tenemos idea de lo importante que es saber sobre los medicamentos, cómo te pueden afectar, ¿no? Y todo el rollo de la culpa, ¿no? Porque es todo un tema sobre la culpa, es todo un tema de no poder expresar el dolor y no poder pues hacer el duelo de una manera sana. El problema de esta familia es que les pasa este suceso, pero no hacen duelo, no tienen una inteligencia emocional. Y por eso sucede todo lo que sucede. Pero fue increíble abordar este personaje ya desde mi maternidad y ya desde un lugar en donde yo entendía perfecto. O sea, si me preguntas a mí qué es lo peor que me podría pasar, es perder a mi hijo. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo también enloquecería. Claro. O sea, son de los lugares en los que no quieres ni pensar, porque no sabes cómo vas a manejar esas situaciones, ¿no? Uno piensa luego en quererse morir. Y así le pasa a Dayana, ¿no? Ella intenta suicidarse 1000 veces. Porque no encuentra cómo acomodar su vida sin esta culpa. Este fue tu último rol, ¿no? Este fue mi último rol, sí. Fue increíble abordar este personaje, y sobre todo la dirección. Obviamente es muy importante el director en la vida del actor. Si tú no tienes un buen director, híjole, ¿no? Tal cual. Es muy importante el director. O sea, el director puede hacer de ti lo mejor o lo peor de ti. Entonces, afortunadamente, pues tuvimos un gran director aquí en México, que se llama Diego del Río, que ya también dirigió Rent en una segunda versión acá en México. Y bueno, se hizo un trabajo más minucioso, un trabajo más con más tiempo, claro. Un trabajo donde se podía experimentar, donde se podía crear, en donde tenías el tiempo para buscar varios caminos y elegir entonces el correcto. Sí, estaba pensando, tu último rol, Diana Goodman por el momento, y tu primer rol grande, Mimi, y qué parecidas, sí. Cuántas cosas fuertes viven ambas, terribles, cosas horribles, pobres, los dos personajes. Sí, qué barbaridad, ¿verdad? Y en Broadway fue el mismo director, el que dirigió Rent, dirigió Casi Normales. Es verdad. Y es una cosa pues padrísima. Yo encuentro también muchas similitudes, pues muchas carencias emocionales, tanto en Mimi como
como en Diane, ¿no? Pero pues son textos fascinantes que te digo, bueno, yo que soy una actriz dramática, me han llegado justo las obras que son como exactas para mí, ¿no? También claro. Y en el La tiendita de los horrores. Eso, ahí quería ir. En el medio, entre Mimi y Diana, vinieron más personajes. Vamos a repasarlos un poquito. Bueno, Audrey en La tiendita de los horrores. Un personaje también con su historia un poco triste, en otro tono, en una sátira, pero con una historia muy triste. Tono, exactamente. Es lo fascinante de este tipo de obras como Rocky, el show de terror de Rocky y La tiendita, es que son farsas. Es un tono de farsa. Yo le tenía bastante respeto a la obra, de hecho yo decía, ay Dios mío, ¿cómo voy a abordar? El tono de farsa es tan delicado porque tiene su línea entre caer en lo ridículo o no llegar al tono que maneja la farsa, que la farsa es un género increíble dentro del teatro porque obviamente es provocadora, ¿no? Es un género que provoca, es un género que expone muchos... ¿cómo se dice? Vicios de la sociedad. No llega a ser comedia porque la comedia es un género realista y la farsa no, la farsa no está dentro del realismo y entonces lleva un tono completamente muy distinto a lo que es la comedia. Y yo tenía mucho temor porque no sabía si iba a estar en el tono justo, si me iba a quedar coja o si me iba a sobrepasar, pero obviamente te digo que todo tiene mucho que ver también con tu director, ¿no? En ese entonces nos dirigió Alma Muriel, una actriz muy famosa aquí en México que desafortunadamente la perdimos hace unos años. Y ella tenía muy, muy en claro qué quería de mí con este personaje. Entonces, nada, me tomó de la mano y yo con ella y fuimos creando el personaje y la tonalidad, ¿no? Y crear tanto la caracterización, hablo de físicamente, en cuestión de la voz en este temperamento, como lo emocional, ¿no? Que representa Audrey, porque en la farsa se juegan mucho con muchos simbolismos. Entonces, Audrey, pues obviamente viene a representar todas aquellas mujeres que tienen tener acceso a esta clase media de los años 60, donde todos viene el boom de los aparatos eléctricos, ¿no? Por eso toda su canción esta del verde lugar es la aspiración de esta clase que no tiene acceso a estas comodidades, ¿no? En aquel contexto, ¿no? Y toda esta mujer que vive represión, que vive maltrato, que creen que no merecen un hombre mejor porque esa es su condición, porque viene del barrio bajo. Claro. Entonces una serie de cosas fascinantes que uno encuentra en este tipo de obras, ¿no? Sí, es un muy lindo musical de Menken y de Ashman. Sí, y la música. La música, y tiene un final triste la obra de teatro que la película no lo tiene. Sí, no las debe la película, pero justamente qué padre que en el teatro pues es así, o sea, ella muere a causa de la ambición, porque obviamente la planta pues simboliza todo este rol, la ambición del ser humano y del poder y el de ascender, ¿no? Sí, y entonces justamente ella es la víctima de esto. Sí, me gusta muchísimo cómo analizar la obra, los mensajes, que no todos los actores lo interpretan de esta manera, pero es fascinante y es lo que es realmente. Que es fascinante. Sí, y bueno, otros... Sí, te decía, y otros personajes, en Los Miserables estuviste. Estuve en Los Miserables vino después de Rent, casi. Mira. Hice por ahí otra obra que se llamó Salón México, que era una obra musical mexicana, que era un homenaje al danzón, que aquí el danzón, así como allá el tango, pues aquí el danzón es algo muy tradicional y parte de nuestra cultura. Fue una obra muy bonita. Después vino Los Miserables. De Los Miserables, pues, ¿qué te puedo decir? Es una de las obras más hermosas en las que he participado, también una obra muy fuerte, una obra que te pega en lo más profundo del corazón, una obra en donde aprendimos que menos es más, que era para mí fascinante dentro del mundo del musical, porque generalmente el perfil del actor de musical siempre quiere ser más. Y aquí la regla número 1 en Los Miserables era menos es más.
¿no? Todo era un mundo muy interno, era crear los personajes. Yo en ese musical estuve de ensamble, pero tú sabes que el ensamble de Los Miserables es una cosa gloriosa. Sí, sí, es una obra muy generosa para los actores, así que todos se lucen. Muy generosa. Muy, muy generosa, y es una fuerza que sientes, ¿no? Que eres parte de una unidad, ¿no? Y pues fue increíble para mí esa experiencia, y cantar todo esa música que te llevaba para abajo, ¿no? Era muy difícil, porque nosotros dábamos funciones de miércoles a lunes. Hubo una época en que los lunes dábamos función para empresas privadas, y nuestra temporada normal era de miércoles a domingo. Entonces era muy pesado. Una obra que dura muchísimo, sí, que tiene una carga emocional tremenda, y que era imposible salir alegre de la función. O sea, terminabas la función y, híjole, no encontrabas dónde estaba tu centro, dónde estabas emocionalmente. Era tan tremendo que te arrastraba. Cuando veías, ya todos estábamos de capa caída toda la semana. Sí, es algo que era fascinante, que lo he hablado con otras personas que hicieron Miserables aquí en Buenos Aires o en México en la última versión, y todos coinciden en lo mismo, en es esto. Que te avasalla. Sí. Y luego, te avasalla la historia. Sí, es el musical favorito por excelencia de los amantes del musical. Es que es tremenda la música y todo lo que sucede, la historia, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una historia muy bien contada y muy bien adaptada para el musical, porque luego pues uno dice, no, pues cómo van a comparar la novela, pero la verdad es que hicieron un gran trabajo de adaptación para el musical. Sí, esas 1500 páginas de Víctor Hugo en un musical de 3 horas y cuarto está bastante bien. No, la música la verdad es gloriosa, o sea, no sé, pues todo el musical, o sea, no hay una sola pieza que digas, ay, esta como que, no, hombre, toda es gloriosa y toda se disfruta, y los pocos momentos de comedia que era cuando estábamos con los Thenardier, ¿no? Sí. En la taberna, pues lo disfrutabas mucho, porque después, ¡pum!, otra vez va para abajo. Es que es una obra que iba para abajo y para abajo. Sí, se mueren todos y quedan casi todos muertos. Sí. Pero fue un gran regalo en mi carrera también haber estado en ese musical, y pues nada, yo feliz. ¿Y luego qué vino? ¿Cabaret o hiciste otras cosas antes? Luego me fue el Cabaret, sí, justamente en Cabaret yo todavía no terminaba, faltaban 2 días para terminar temporada y ya habían abierto las audiciones de Cabaret, y fui a la audición. Y de esas audiciones que vas y dices, no, pues yo, o sea, sí la hice, pero ya no regresé al callback, porque dije, no, es que esto no es como para mí, porque aparte venía yo tan en la intensa de Miserables que no se me antojaba, pues, salir en negligé. Te daba y entonces, vergüenza, nada, pena. Pues, entonces, pues ya, me llamaron de la producción que se habían quedado... Que mi callback, que si no iba a regresar, y yo, bueno, pues sí, y ya regresé, hice todo el proceso de audición, y pues nada, que nos quedamos con las chicas del Kit Kat Club, y pues fue para mí, ¿cómo te diré? Cabaret fue una experiencia para mí, porque yo me quedé en una obra como esta, no siendo bailarina, pero pudiendo bailar lo de las bailarinas. No sé si me explico. Sí, entiendo. Entonces para mí un lindo reto, un lindo desafío. Yo estaba yo rodeada de bailarinas, pero bailarinas super mega bailarinas, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que te digo con la herramienta, uno tiene que prepararse, y bueno, igual no levanto el developé hasta la cabeza, pero tengo nociones de baile, y tomas tus clases, aunque yo no tenga la extensión, pero tengo la postura, ¿no? Pero tengo la línea, y es ahí donde el actor tiene que verse muy trucha. Obviamente, por mucho que entrene un actor, pues nunca se va a comparar al entrenamiento que tiene un bailarín profesional, pero sí, el actor tiene la obligación de tener conciencia corporal y saber manejar su cuerpo para lo que te demande tu carrera como actor, ¿no? Y eso es la gran satisfacción que me deja Cabaret, que estuve en un musical perfilado para el ensamble de bailarinas y que yo me pude colar ahí, ¿no? Claro.
Eh, Y pues Cabaret pues también es una obra muy fuerte, es una obra de temática de este contexto de la Segunda Guerra, ¿no? De esta Alemania, de todo el expresionismo en cuestión de estilo, y fue la verdad muy, muy grato. De hecho tengo una amiga muy querida en Buenos Aires, que ya se regresó a Buenos Aires, pero que estuvo con nosotros acá en Cabaret en México, y y la pasábamos bomba, ¿no? O sea, este rollo de este tema tan sórdido. sí, también, ¿no? es una obra muy fuerte también. ¿Quién es El tono de Cabaret tu amiga? se llama, bueno, acá le decíamos, no puedo decir, pero bueno, espera que ya lo olvidé, pero ahorita te lo digo. Ya te vas a acordar. De hecho son dos amigas, tengo dos amigas, una no recuerdo si está en Buenos Aires, pero mi mejor amiga de la que te quiero hablar se llama Debbie Díaz, y por ahí da clases, no sé en qué academia porque no la conozco, pero ella es formadora ahorita de bailarinas ahí en Buenos Aires, Débora. Mira. Y luego también ella estuvo en La Bella y la Bestia, no recuerdo en qué otro musical habrá estado, y ya tiene pues como unos 3 añitos que se nos regresó a Buenos Aires y la extrañamos mucho, a la gran Debbie. Sí, que la queremos. En México hay muchísimos argentinos y son muy bien recibidos. Muchos. Bueno, ahorita en Casi Normales, quien hacía de Dan, el esposo de Diane, argentino, sí. Federico Di Lorenzo. Sí, hablé con él el año pasado en el programa, sí. Ha hecho un montón, Bella y Bestia, Jesucristo Superstar, sí, he hablado con él. Sí, y coincidimos también en Miserables. Claro. Así que ya es la segunda obra en la que puedo trabajar con él. Y después padrísimo, ¿qué te digo? Después de Cabaret, ¿qué vino? Me dijiste, bueno, si nos dejan el musical este que me habías contado de las rancheras. Si nos dejan. Después de Si nos dejan, ¿qué fue? Que yo ni lo recuerdo. Creo que Los Locos Adams. Los Locos Adams. Y ahí sí, hacías el rol de la... No eras de Los Locos Adams, era la que estaba ahí en la casa, no me acuerdo el nombre del personaje. ¿De Alice? Sí, en Los Locos Adams. Es una de... En Los Locos Adams fue increíble, fíjate. Los Locos Adams, pues vienen los Locos Adams, la audición, y pues nos perfilan a muchos para un personaje que se llama Alice, que es la mamá del novio de Merlina, porque en Los Locos Adams resulta que Merlina pues ya es una adolescente, ¿no? Es una chica joven, ya no es la niña. Y fue muy chistoso también en esa audición que vinieron también los directores de Broadway y nos hacían bailar, y era todo como muy, dice, ay Dios mío, esto va a ser muy bailado, ¿o qué? Y nada, ya cuando se nos anuncia que nos quedamos, para eso en la audición me dan a mí Alice y también el papel de la abuela. Me dan los dos roles a aprender para la audición. Y entonces, bueno, pues ya voy a audicionar, y algo que me marcó mucho con la directora de Los Locos Adams en la audición fue que presento yo mis dos personajes a audicionar, tanto la abuela como Alice, y me llamó la atención que la directora me dijera, es que, me dice, tu rango actoral es muy amplio, me dijo. Y yo en ese momento sentí tan bonito que me dijera eso, porque exacto, es como la voz, ¿no? En la voz tenemos un rango que nos define, ¿no? De qué nota a qué nota llegamos. Y en la actoralidad, pues también se manejan estas tonalidades, ¿no? ¿Qué tono puedes tú trabajar a nivel actoral, ¿no? Porque no es lo mismo de la abuela, o sea, no sé cómo expresarlo, como este peso o esta manera de caracterizar un personaje como puede ser el de la abuela, a Alice, que es completamente extremo. Y creo que eso es otro de los aprendizajes o de las cosas que se me reafirmaron en ese momento, que dije yo que vaya, vale la pena, claro que vale la pena estudiar, pero muy bien, de una manera seria, la actoralidad. Buenísimo. ¿No? Y darle esa seriedad. Sí, por supuesto. Lo has hecho todo, casi todos los más lindos roles y las obras más lindas. ¿Qué obra te queda pendiente, te gustaría hacer? Ay, es una pregunta difícil. Obras, muchas, no importa, 5, 6.
O roles que tengas, porque... Mira, te voy a sí, ser muy honesta, sí. te voy a ser bien honesta al público de Buenos Aires. Resulta que yo no creas que conozco mucho de musicales, qué chistoso, pero no. Mira, te iba a preguntar cómo era tu relación con el musical, si escuchabas musicales, si te gustaba el musical, porque hay actores que hacen musicales que no consumen o no les gusta el musical fuera del ámbito laboral. ¿Es tu caso entonces? No, fíjate que no tanto, sí consumo, o sea, sí voy a ver, procuro ver todas las puestas que se ponen aquí en México, obviamente como parte de mi proceso y de mi compromiso, pero vaya, no soy una actriz que está al día de, ay, ahorita ya se estrenó esta obra y me pongo a buscarla. Claro. Resulta que y no es a veces porque no quieras, es porque a veces no te da la vida, y más ahora con un hijo, no tienes mucha oportunidad de ponerte a ver qué es lo último que digo. He escuchado, obviamente, de repente me veo los Tonys y las entregas, pero no he tenido como el tiempo de revisar que eso está muy mal, lo admito aquí en tu aire, pero ahorita no tendría yo una obra en específico que yo conozca. Realmente, ¿qué te puedo decir? Con Casi Normales, Miserables y todo, yo no sé. Y yo supongo que sí, sobre todo Casi Normales, que a mí me parece una obra demasiado bien escrita y que es casi una obra que puede rozar la pieza, ¿no? Hablando de una pieza de, no sé, de Ibsen o de estos grandes autores, dramaturgos, ¿no? Que saben muy bien escribir el conflicto y el carácter de las obras. Y yo, la verdad es que, por ejemplo, a mí las obras muy de formato muy clasiconas no me gustan. Ahora te platico que en México se iba a montar Anastasia, y ahí vamos a las audiciones de Anastasia. Me quedo en Anastasia, firmamos el contrato, y resulta que un día te llaman de parte de la producción que ya no se hace, que se hace Chicago. Sí. No, y yo decía Anastasia, y sí me puse, obviamente llegan las audiciones y tú te pones a investigar y saber qué obra es esta. Claro, ahora teniendo pues internet obviamente es más fácil, como antes no se podía con Rent, ahora como sí. Antes, ¿no? Que no sabíamos, y pues ahí vamos, pero Anastasia, bueno, aparte que es una novela universal, no es algo histórico. Sí. Y la película, no, Anastasia es un muy lindo musical que lamentablemente sí, casi que lo tenían ustedes en México y bueno, decidieron ir por Chicago. ¿Sabes cómo nos ha dolido? Que es algo que sí afecta, porque pues, pero obviamente es parte de nuestra vida, como actor, son de las cosas, y golpes bajos que te da la carrera, claro, ¿no? Uno nunca se imagina que se va a caer un proyecto, ¿no? Sí, ¿y ya tenías un rol asignado en Anastasia? Fíjate que sí, iba a ser la cover de La Emperatriz. Sí. De la Emperatriz, que es muy bonita la canción. Yo no conocía la música de la película, pero ya de la obra de teatro, qué bonita partitura tiene La Emperatriz, tiene una canción muy bonita. Y el papel de Lily, que es, no sé, creo que es el ama de llaves, o no sé, la dama de compañía de la Emperatriz. Es que solo hay 3 personajes en Anastasia. Es la Emperatriz, la dama de compañía y Anastasia. Y ya no hay más, solo son 3 personajes femeninos, todos los demás son masculinos, es una obra de hombres. Sí. Así que bueno, ojalá en algún momento decidan ponerla finalmente. Ay, ojalá, porque la música es muy bonita y la verdad es que sí se me antojaba mucho. Todo el rollo, pues es una obra con mucha elegancia, es una obra con una gran producción. La verdad es que son esos tipos de obras también me gustan mucho, todo este rollo de la época. Claro, los vestuarios, muy sí, claro, vestirte así como en aquella pero por época. Ejemplo, las obras que tienen mucho tabo, que son así, esas no son muy de mi perfil, por ejemplo. Claro. Que uno sabe, ¿no? Uno dices, no, estas obras no son como, no. Sí, te entiendo perfecto. Me gustan las intensas. Sí, te gusta sufrir. Me gusta sufrir. No, qué padre, la verdad es que el teatro nos da tanta posibilidad de expresarnos en diferentes tonalidades, te digo, y todo este rollo pues es
es un agasajo ser actor. Qué cosa tan bonita es poder ser actor y poder contar una historia y jugar a que te reinventas y que no te dé miedo arriesgarte, ¿no? Seguro. Fuera del teatro, ¿has hecho cine o televisión? Como no te conocemos acá en Buenos Aires, es mi pregunta. Pues mira, realmente no, yo siempre tuve muy consciente de que yo quería ser actriz de teatro. Tele sí he hecho, programas unitarios y estas cosas, pero nada formal como una novela, una teleserie. He hecho cortometraje en cine, hice una película también, un largometraje muy comercial, de esas películas que bueno, ya hasta flojera te da pronunciarlas, pero pues bueno, que es parte de tu experiencia. Y nada, pues el teatro siempre ha sido como mi eje central y es algo que yo siempre he tenido muy claro, que a mí me gusta estar arriba en las tablas, me gusta estar en el escenario, me gusta la dinámica del teatro, lo que es todo en vivo, contar la historia, sentir esa relación con el público, pues es algo que es para lo que yo estudié, ¿no? Es lo que yo siempre quise ser, ¿no? Aunque yo, ahorita que están escuchándome, pues yo sí pienso que un actor debe ver otras posibilidades, no se debe cuadrar nada más al teatro, ¿no? Desafortunadamente aquí en Latinoamérica, no sé si en Argentina, pero aquí en México luego pues resulta que los roles se los dan a la gente famosa. Igual. No quiere decir que no, sí, no quiere decir que sean malos, ¿eh? No, No pero... quiere decir que sean malos, pero te llevan ventaja porque pues tienen pues más seguidores que tú. No, sí, acá es igual y creo que es algo que sucede en toda Latinoamérica en general. Tremendo. Entonces, pues yo les aconsejo a toda la gente que nos escucha y que tiene esta inquietud de hacer actor, actriz, pues una que se entrene y otro que pues hay que hacer de todo, ¿no? En esta vida, el actor entre más posibilidades se abra, pues más tendrá buenos resultados. Genial. Bueno, Samantha, realmente hemos hablado muchísimo, me encantó escucharte, has dejado mensajes muy lindos para quienes se están formando, hemos hablado casi como una hora y podría seguir charlando porque realmente son cosas muy interesantes, musicales muy lindos, una carrera realmente muy, muy linda y muy agradecida has tenido y vas a seguir teniendo. Seguramente vendrán nuevos proyectos, entonces, a pesar de que Anastasia todavía no, vendrán otras obras. Ay, sí, claro que sí. Pues la verdad hay que seguir en la espera porque siempre la carrera del actor nunca sabes qué va a suceder mañana y de repente, pum, te llega algo que ni siquiera tenías idea. Así que eso también es fascinante y es ¿no? Es emocionante saber que ahora qué va a pasar, pero en lo que pasa uno tiene que estar muy trucha y tiene que estar en constante entrenamiento. Eso de verdad es muy, muy, muy importante. Acá ojalá todos... Sí, mi operador, Quique, en los controles, me venía preguntando, ¿qué es trucha? ¿Qué es trucha? Porque... ¿Qué es trucha? Sí. Ponerte listo. Ahí está, estar preparado. Que no te agarren de bajada. Okay. Así que... Ay, y eso ya es una palabra noventera, ya ni se usa tampoco en el DF, pero pues, ¿qué te digo? Ya soy de la generación X. Ok. Bueno, Samantha, ha sido pero un placer enorme tenerte en Sonidos de Broadway y charlar de tu carrera. Realmente has sido muy, muy generosa y es muy lindo conocerte. Gastón, no, el gusto y el honor ha sido mío. Muchas gracias por abrirme este pequeño espacio en un país que parece tan lejano pero que es tan cercano a nosotros, México y Argentina. La verdad, ojalá la vida me dé y me encantaría ir a Buenos Aires y ver su teatro, porque yo sé que nosotros hemos aprendido mucho de ustedes acá en México. Un actor argentino es completamente seguro, disciplinado, o sea, de verdad hay mucho que aprenderles a ustedes, y la verdad es que en determinado tiempo en mi carrera lo hemos observado, bueno, yo a nivel personal lo he observado y lo he aprendido. Sí, de verdad, sí. Hay que tener esta mentalidad argentina de creerse lo que uno es y no tener una falsa, ¿cómo se dice? Humildad, ¿no? Sino decir, oye, pues yo soy un chingón, perdón, soy un buen actor porque pues yo me he fletado y yo he trabajado y tengo mucha experiencia y yo sé hacer esto. Y realmente asumirlo y no sentir
que está siendo, no sé, prepotente, o sino decir lo que uno es. Y la verdad es que eso yo se los admiro y se los aplaudo mucho a los argentinos, porque no les heredaron esta manera de pensar tan mexicana de no, tú sé sencillo, no, ni más, yo soy esto y me ha costado mi trabajo, ¿no? Qué padre. Muy bien, no, realmente sí, nosotros tenemos una cultura de trabajo y un muy buen teatro. Muy buen teatro. Claro que sí. Así que cuando quieras, muy buen teatro. Te esperamos entonces ya cuando puedas venir. Ya me voy a trabajar mejor a Buenos Aires, ahora se me antoja. Bueno, Samantha, te mando un beso grande y nuevamente te agradezco haber estado con nosotros en Sonidos de Broadway. Te mando un abrazo, Gastón, a todos los que nos escuchan, un abrazo enorme, consuman teatro, hagan teatro, lo que sea, pero no dejen al teatro, agarren lo que puede ser su mejor amigo. Muy bien, chao, muchas gracias. Chao, que tengan bonita tarde. Chao. Gracias por todo, Gastón. No, por favor, a ti. Bye, bye.